10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Amén, hermanos. Este tema, gloria al Señor, el tema de esta mañana es, ¿habrá un arrebatamiento? O algunos lo conocen como rapto, el rapto. La Biblia no dice rapto, dice arrebatamiento, ¿verdad? Por eso es que especifico ahí en la nota, para que estén al tanto de eso. Pero es la pregunta, ¿habrá un arrebatamiento de la iglesia? Lógicamente, vamos a orar. Padre, bendice, Señor, nuestros corazones, bendícenos, Señor, a través de tu palabra. Y Señor, danos la paciencia, la sabiduría, el conocimiento, Señor, de ella, para que podamos, Señor amado, vivir a través de ella. Danos, Señor, Padre, en nuestros corazones el deseo de aprender y conocerte más. Y el deseo, Señor, de indagar y saber más de ti, mi Dios. Te pido en el nombre de Jesús, tu Espíritu, Señor, habla a través de mi vida. Y también tu Espíritu ponga en el corazón de tus hijos el oído para que puedan oír, Señor, y el corazón para que puedan entender. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Cristo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Tome su asiento, iglesia. Gloria a Dios. Vamos a hablar un poquito más acerca de lo que el libro de Apocalipsis nos da a conocer, a entender. Apocalipsis es un libro maravilloso, hermano. Es un libro en realidad muy hermoso, muy hermoso. Es uno de los libros más bonitos que existen dentro de la Biblia, además de que enseña el panorama final y enseña las grandes victorias que han de suscitarse al final de los tiempos. Así es que si usted aún le tiene miedo al Apocalipsis, que no lo entienda es una cosa, que quizás diga, bueno, no entiendo qué es esto, pero que le tenga miedo, créame que ¿verdad? No es correcto. Tenemos que estudiarlo siempre con la certeza de que Dios en él nos enseña sus grandes maravillas. Amén, hermanos. Desde Génesis y en el Apocalipsis nos enseña sus grandes maravillas. Entonces, según la teología milenarista, hermano, ya estamos en ese milenio de Cristo. ¿Usted sabe que ellos creen eso? Que ya estamos en el milenio de Cristo, hermano. Que Cristo, cuando ascendió al cielo, cuando fue levantado al cielo, de ahí comenzó su reino sobre la tierra, dicen los amilenaristas, juntamente con nuestros hermanos presbiterianos y las... de hecho, hay algunas otras iglesias que creen tal cosa. Pero si nosotros vamos al capítulo 20 de Génesis, la Biblia enseña que el milenio de Cristo será un milenio de gloria. Hermanos, de paz, de bendición, donde Cristo reinará con equidad, con justicia, pero también con vara de hierro. Y será un reino donde el Señor dominará básicamente, literalmente a todas las naciones. ¿Me va siguiendo, hermano? Si estamos hoy en el milenio de Cristo, yo veo a una generación que se revela, se aleja y apostata cada vez más de Dios y de su palabra. Así es que créame que es imposible creer eso. Para creer eso se necesita verdadera fe. Necesitas tener una fe grande para creer tal cosa. Y como les he dicho, que esta teología milenarista enseña que la iglesia poco a poco irá conquistando todos los aspectos hasta que llegue a posicionarse al nivel, hermano, de un mundo cristianizado. ¿Sí? Y yo lo he dicho, por medio de la educación, el gobierno, el arte, la música. Si estamos en tiempos de elecciones en el país más importante de la tierra, ¿verdad, hermanos? ¿Sí saben eso? Aquí no es Rusia, aquí no es Alemania, aquí no es Japón. Quien quede presidente en Japón, no importa nada. Quien quede de presidente en México, no importa nada. Quien quede de presidente en cualquier país, no importa nada. Pero en este país sí es muy importante quién queda de presidente. ¿Sí sabe por qué? Porque la política de este país influye en todo el mundo. Este país es como la Roma antigua. En cierta manera es como la Roma antigua.
La Roma antigua que conquistó todo el continente, todo el mundo conocido, su política y su influencia básicamente afectaba a todo el mundo conocido. De la misma forma, iglesia. Así es que vemos que el mundo va de mal en peor. Y que llega algún día a ser cristiano, como dicen ellos, es básicamente una forma irracional de pensar la Escritura. También esta teología milenarista enseña que no habrá un arrebatamiento, porque no, dicen ellos, porque no aparece en ningún lugar. Yo he oído, he mirado a ciertos maestros y yo sé que hay personas que me miran, especialmente en esta serie que estoy dando, hay personas que me miran porque ellos me han comentado y me han dicho, espérate tantito, ¿por qué enseñas esto? Y déjame decir una cosa, yo he mirado personas que se burlan del arrebatamiento de la iglesia. Que ellos dicen, he buscado el arrebatamiento en la Biblia y no lo encuentro. Yo me pregunto y les mando a decir, oye, con tanto estudio que tú tienes, ¿cómo es posible que no puedas ver un evento y un hecho tan palpable, tan visible en la palabra de Dios? Y yo les pregunto, ¿qué Biblia estás leyendo? Hermanos, si hay una promesa que nos ha sido dada, es que Cristo volverá. Es que el Señor volverá. Amén. Él volverá. Dos cosas que son bíblicas. Continúa adelante. Yo creo que ahí tienes una nota. Dos cosas que son bíblicas. Una, el milenio no ha llegado. Porque cuando Cristo venga sobre la tierra, ese milenio se mirará y todos lo miraremos, hermanos. Todos lo miraremos. No será algo especulativo. Dicen ellos, es que el milenio de Cristo es espiritual y ya reina sobre su iglesia. Es muy loable ese pensamiento, pero el milenio de la Biblia no dice eso. El milenio de la Biblia dice que Dios regirá a todas las naciones. Pregunto, iglesia, ¿no hoy por hoy hay naciones que son meramente ateas y entregadas a los ídolos? Iglesia, nuestro país querido México, ¿a quién está entregado? A la idolatría. A la idolatría. ¿México es un país cristiano? Es un país pagano. Es un país pagano. Por eso está en la condición que está. Haití. ¿Ha oído la historia de Haití? ¿Sabe por qué Haití es el país más pobre sobre la tierra? Porque no solamente es un país pagano. Haití es un país hechicero. Que ellos tienen como religión primaria, hermano, el palerismo, que es la hechicería, la brujería. Por eso están en la condición que están. La Biblia dice que en el milenio Cristo reinará sobre todas las naciones. No dice que reinará solamente sobre su iglesia. Así es que el milenio aún no llega. En segundo lugar, el arrebatamiento de la iglesia está por venir, porque es bíblico. Y lo vamos a comprobar en esta mañana. Bueno, es mi deber como maestro, como pastor, comprobarlo. Así es que estos eventos futuros, hermano, algunos carecen de cierta exactitud porque aún están por venir. Punto número 1, ¿habrá un arrebatamiento? Sí, claro que sí. Claro que habrá un levantar de creyentes vivos y muertos, porque así la Escritura lo enseña, hermano, que a pesar de las doctrinas amilenaristas que dicen que tal arrebatamiento no existe, lo cual es un error de aspecto escatológico. Ellos dicen que Cristo ya no va a volver, que Cristo volverá al final de la era solamente a establecer un juicio sobre todas las naciones, pero no existe tal milenio. Y eso es importante que lo entendamos porque ellos niegan el arrebatamiento de la iglesia. ¿Sí? Así es que es importante también, ahí en la nota dice, es importante entender y llegar a una conclusión que el arrebatamiento solo será para la iglesia, para los creyentes, hermano, no para los incrédulos. Los judíos duros e incrédulos se quedarán a pasar todo el juicio de Dios a la tierra hasta la segunda venida de Cristo para establecer el milenio. Recuerde que Israel y la iglesia tienen dos programas diferentes. Ya lo explicamos en Romanos 11, que tienen dos programas diferentes. Son dos entidades distintas. Pero cuando el arrebatamiento venga sobre la iglesia,
será arrebatado solamente los creyentes. Solamente los que han creído en Cristo Jesús. Y les adelanto esto. Alguna vez, porque gracias a ciertas películas que son medios antibíblicas, ¿alguna vez usted ha habido películas del arrebatamiento, del rapto de la iglesia? No sé, Dejados Atrás. ¿Ha mirado esa película, Dejados Atrás? Y entonces ellos enseñan a través de esa enseñanza, a través de esa teología proveniente de Darby, proveniente de... se me va el nombre de otros teólogos anteriores, hermanos, que comenzaron en el siglo pasado a dejar, pero a enseñar que la iglesia, algunos de la iglesia se van a ir y otros de la iglesia cristianos se van a quedar. Y entonces ellos enseñan y dicen que los que se queden, hermanos, que eran cristianos, se van a quedar a sufrir y a pagar con su vida ahora para que ya merezcan el cielo y la vida eterna. No. Eso es un craso error, es un grave error. No existe tal cosa. Escúcheme esto, para que lo entienda. ¿Cuál es la diferencia? Porque, bueno, de hecho hay un hermano que estudia, yo sé que también está escuchando, pero la diferencia, ¿cuál es la diferencia de esa creencia a la enseñanza que les estoy dando ahorita? Que cuando la iglesia sea arrebatada, ningún verdadero creyente e hijo de Dios se quedará en la tierra. Solamente los inconversos, los impíos, y como les decía la semana pasada, ¿usted cree que las iglesias hoy en día no están llenas de incrédulos? Claro que sí, que nunca creyeron, escúcheme, nunca creyeron y nunca creerán. No creyeron y nunca creerán, y ahorita lo vamos a mirar y se los voy a enseñar cómo es que las personas que se queden sobre la tierra, ninguno de ellos va a creer más. No hay ninguna segunda oportunidad. Yo me recuerdo en la iglesia donde conocí a mi esposa, era una iglesia carismática, y eso enseñaba. Yo me convertí en una iglesia presbiteriana, que debía de ser un pastor presbiteriano, amilenarista. De verdad se lo digo, es increíble. Y mire a dónde vine a terminar, ¿verdad? Pero bueno, me convertí en una iglesia presbiteriana y todo iba bien, yo más o menos iba ahí agarrándole la onda. Pero cuando llegamos al punto que tenías que bautizar a los niños, porque los niños entran al pacto de Dios a través del bautismo, dije, ¿sabes qué? Hasta aquí llegó mi historia con ustedes, no más. Hasta ahí llegó. A eso fue el tope en el cual dije, no, ustedes están un poquito mal, pero con esto están todavía mal. Los creyentes tienen que ser bautizados porque creen en Cristo y porque se han arrepentido de sus pecados. ¿Amén, hermano? Los niños no tienen conciencia absolutamente nada. Por eso no bautizo niños. Yo no bautizo niños. Tienen que ser jóvenes que se han arrepentido, que dan muestras de vida eterna, que dan muestras de arrepentimiento para que lleguen al bautismo. Bueno, es otro punto. Pero el punto es, iglesia, que en esta iglesia donde íbamos, ¿verdad? La señora ahí decía, porque después de todo era una pastora, y decía, no, es que los que se queden cuando el arrebatamiento venga y cuando el rapto venga, los que se queden van a tener una segunda oportunidad. Y yo miraba que todos decían amén. Como diciendo, si no me voy en el primer camión, me voy en el segundo. ¿Ves una cosa? Ese es un error. Eso es un error, eso es algo que altera la palabra de Dios. No hay tal segunda oportunidad. No hay tal de que me quedo y me voy a quedar a una segunda oportunidad. No, porque Dios conoce a los suyos. Y por lógica que todos los que se queden en la tierra después del arrebatamiento, lógicamente es porque no fueron de Dios. Las escrituras son claras de esta promesa, hermano. Así es que la escritura habla de un arrebatamiento. Ya leímos ahí Apocalipsis 3:10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Sí? Fíjense cómo dice, habla en un sentido global, en un sentido general. Sí, te guardaré en el día de la prueba. O sea, su iglesia, su pueblo, serán guardados, serán sostenidos. Y en ese lapso de la gran tribulación el Señor probará a los moradores de la tierra. Los probará. Ahora, probarlo no significa que te voy a probar para ver si eres mío. No significa eso. Probarlos simple y sencillamente será, hermano, castigarlos. Será poner sobre ellos su ira. Jesús
lo declaró firmemente. ¿Cuántos aquí saben y creen que Jesús nos habló del arrebatamiento, hermanos? Juan 14, 1 al 3 dice, no se turbe vuestro corazón, creen en Dios, crean también en mí. ¿Creen en Cristo, hermanos? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré, ¿qué dijo? Vendré otra vez y los tomaré a mí mismo. Está hablando de su iglesia. Los tomaré para que donde yo estoy, vosotros también estén. Así es que el Señor prometió un regreso por los suyos, por su iglesia, por su pueblo. ¿Sí? El Señor prometió que en el cielo hay un lugar preparado para los suyos. Los suyos. Pablo lo declara fielmente con una promesa, como una promesa de Cristo, hermanos. O sea, Pablo también seguía la misma idea dispensacional que Cristo enseñó. Lo prometió el Señor. Lo prometió con los tesalonicenses. Dice 1 Tesalonicenses 4, 13, 18. Ahora se las pusieron fácil, van a ver, ni Biblia tienen que buscarla, ¿verdad, hermanos? No, qué bueno, porque algunos ni Biblia traen, así es que salieron rayados el día de hoy. No se crean, es una broma. 1 Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen, ¿qué iglesia? O sea, no tienen esperanza ya. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, a los que murieron. Por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá. ¿De dónde, iglesia? Y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado. Fíjense cómo dice, no dice seremos raptados, aunque la palabra arrebatados es la misma palabra del griego, pero dice arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, dense aliento los unos a los otros con estas palabras. Anímense, anímense. Por eso es absurdo cuando no creas, Cristo ya no va a volver, Él ya está aquí reinando entre nosotros en tus corazones. Es una cosa, eso es absurdo. Animémonos a que el Señor regresa y que regrese pronto, amén, hermanos. Que el Señor vuelva. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren que ya venga? ¿Sí, hermanos? ¿Están convencidos que quieren que ya venga? Yo sí quiero que ya venga. Bueno, no sé usted, pero yo sí quiero que ya venga. Y usted dirá, pero pastor, ¿cómo no? Hay muchas almas que aún están clamando por el Señor. Mire, en primer lugar, ni claman por el Señor, aman el pecado, aman las tinieblas. La Biblia claramente dice, hermano, que la luz vino al mundo, pero el hombre amó más las tinieblas que la luz. Así es que no hay tal cosa que las almas claman por Dios. Ese es un mito de los muchos mitos que el cristianismo se ha inventado. A veces decimos, no, la mitología griega. No, también existe la mitología cristiana, iglesia. Y el hecho de decir que las almas claman por Dios es uno de los grandes mitos que se ha inventado la iglesia. Las almas no claman por Dios, porque si clamaran por Dios, lo buscaran. Pero en vez de buscarlo, más se alejan de Él. Así es que, iglesia, escúcheme. Pablo dijo que primero los muertos en Cristo resucitarán. Si sus parientes y sus amigos murieron en Cristo, ellos van a levantarse primero. Y después nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados. ¿Cuántos en este pasaje, porque es básicamente parte de la teología, hermano, del arrebatamiento, miran una promesa que Pablo estaba repitiendo lo que Cristo dijo? Yo me voy, pero regresaré para que donde yo estoy también vosotros estén. Aquí Pablo lo repite, lo vuelve a repetir en otras palabras, diciendo básicamente el mismo concepto de un arrebatamiento de la iglesia.
No se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque morir sin Cristo es morir sin esperanza. Vivir sin Cristo vivir sin Cristo es vivir sin esperanza. ¿Cuántos están aquí conmigo, hermanos? Así es que dice ahí que en el verso 17, dice que estaremos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. La iglesia será levantada. Será levantada la iglesia y estaremos con Él. Eso nos enseña un arrebatamiento. Apoderarse de algo. La palabra harpazo del griego, que significa apoderarse de algo por la fuerza. Saquear algo, tomar algo bajo control, es lo que significa esa palabra. También se lo prometió a los corintios. 1 Corintios 15:51 dice: he aquí les digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos, ¿qué, hermanos? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Fíjese. Y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Así es que seremos transformados, cambiados de naturaleza, intercambiados. Esto es, hermano, lo que identifican los teólogos como el arrebatamiento de la iglesia. Los muertos en Cristo resucitan. Los que han muerto en Cristo resucitan incorruptibles, como dijo Pablo a los corintios, y nosotros seremos transformados. Es importante que entendamos. Por ejemplo, el hermano hace un rato decía que un día viviremos para la eternidad adorando a nuestro Dios. Amén, hermanos. Y yo sé que usted piensa en su mente carnal, en su mente humana, mejor dicho, pues sí, carnal, porque somos carnales, pero humana, porque somos humanos. Pensamos, decimos, híjole, todo esto va a estar haciendo ya la eternidad. Si con trabajos vengo el domingo, ¿cómo voy para estar? Por eso es importante que este cuerpo que usted tiene, ese cuerpo hermoso, bello, que tanto ama, es importante que muera. ¿Amén, hermanos? ¿Cuántos dicen amén? Ahora decía una señora, no, es que yo quiero que venga el Señor yo quiero que el Señor venga cuando esté vivita. O sea, el Señor no va a venir cuando tú quieras, amén. El Señor vendrá, regresará, y los que han muerto en Cristo, si usted si usted muere o yo muero antes de que venga el Señor, de que el Señor regrese, usted como muerto resucitará incorruptible. Fíjese cómo dice incorruptible. ¿Sabe por qué dice incorruptible? Porque aunque somos cristianos y somos hijos de Dios y venimos a la iglesia cada domingo, es una cosa, y intentamos y buscamos y luchamos y hacemos nuestro esfuerzo como creyentes de servir y amar al Señor, aún así somos sumamente corruptibles, hermano. El hermano hablaba en la mañana acerca de las riquezas. ¿Sabe usted ha notado que el 99.9% de la iglesia cristiana en el mundo es pobre? ¿Sabe por qué el Señor nos ha puesto en ese estado? Para que no nos corrompamos. Porque hay gente que con $1 más se corrompen. Entonces, por eso Dios nos tiene en ese estado. Para que nos hace un bien el Señor en no darnos más de lo que necesitamos. ¿Cuántos dicen amén? Cada día trae su propio. Así es que cada día Dios tiene la provisión tuya para que no te corrompas. Qué bueno, Señor, que no me das para que no me corrompa, para que no me olvide de ti. Porque es importante que su iglesia entienda esto. Aún así, aunque seamos nosotros, San Agustín, Pablo el apóstol, Juan, Pedro, todos estos hombres, hermano, los grandes hombres de Dios, los grandes puritanos, Jonathan Edwards, Juan Bunyan, todos ellos, Calvino, Lutero, todos ellos eran corruptos. Corruptos en el sentido de que la carne contiene corrupción, hermanos. Porque la carne contiene aún la naturaleza caída de Adán y Eva. Es importante que entendamos, necesitamos morir para que cuando el Señor venga nos levante incorruptibles. Y si en dado caso estás vivo, tú serás transformado. Cuando dicen amén, serás transformado. Tu cuerpo, nuestro cuerpo tendrá una
metamorfosis instantánea de lo corruptible a lo incorruptible. Así es que es una promesa que Cristo hizo y que Pablo se la prometió a los tesalonicenses, se la prometió a los corintios. Quiero que entienda esto, hermano. Si el arrebatamiento no fuera bíblico, ¿usted cree que Pablo lo hubiera repetido a 2 iglesias, por lo menos? Claro que no. Yo siempre pienso, es la forma mía de pensar. Cuando yo leo la Biblia, no leo solamente lo que Pablo dijo, lo que Juan dijo, lo que Pedro dijo, lo que David dijo. No lo leo así. Yo lo leo como lo que Dios dijo. Lo que el Espíritu Santo dijo a través de estos hombres. Queriendo decir que lo que ellos dijeron fue inspiración del Espíritu Santo. Por lo tanto, no hay error, iglesia. ¿Cuántos dicen amén? No hay error. No hay ninguna clase de error en esta enseñanza. Continúa adelante. ¿Cuándo será ese arrebatamiento? Es una pregunta. ¿Cuándo será ese arrebatamiento? Ese es el problema, que no sabemos. Que no sabemos, pero la Biblia nos enseña que los tiempos se irán viendo para que saber que nuestra redención está cerca, amén, hermano. En una ocasión Jesús le dijo a los judíos, a los fariseos, mejor dicho, para que me entiendan, le dijo, hipócritas. Fíjense cómo lo llamo, porque el sistema religioso de ellos los había cegado. Tenían un sistema religioso muy bonito, muy decorado, todo muy pulcro, todo muy encomiable. Por eso se sentían muy orgullosos de su religión. Se sentían, oh, que no miras el templo que tenemos, no miras nuestros sacrificios tan explícitos que hacemos. ¿Qué no sabes que nosotros nos lavamos las manos no una vez, 7 veces nos lavamos las manos antes de comer? Entonces Jesús llega, de 2 patadas quita todo ese sistema religioso y le dice, eso no sirve. Eso no fue lo que mi padre les enseñó, les dejó dicho. El Señor dijo, misericordia quiero. Dando a entender que el sistema religioso los había cegado. Pero escúchame esto, Jesús llegó con los fariseos y les dijo, ustedes son una parvada de hipócritas. Porque ven el cielo, lo ven nublado, usa otras palabras, pero se lo voy a interpretar a nuestro lenguaje. Ven nublado y dicen, se me hace que va a llover. Ven el cielo y lo ven asoleado, hoy no va a llover. ¿Saben distinguir los tiempos? Pero no supieron distinguir cuando yo iba a venir. Escúcheme, hermano. Jesús nos da a entender que los tiempos se van a acomodar y nosotros sabremos. Dígalo conmigo antes que se quede dormido. Dígalo conmigo. Nosotros sí sabemos cuando eso sucederá. Porque se miró ahorita antes cuando salimos, bueno, no sé, algunos llegaron quizás todavía dormidos, pero se nubló el cielo. ¿Verdad que se nubló? Pregunto, ¿no nos damos cuenta del tiempo? De la misma manera, cuando el Señor esté a punto de venir, nos daremos cuenta del tiempo. Por eso dijo el Señor, cuando vean eso, levanten sus ojos y digan, nuestra redención está cerca. Entonces, el día y la hora, nadie la sabe, pero los tiempos sí. Pero ¿sabe cuál es el problema de mucha iglesia? ¿Sabe cuál es el problema de mucha gente? Que no saben distinguir los tiempos. Le voy a dar un ejemplo, las iglesias de prosperidad, que en vez de enseñarle a la gente a que teman a Dios, a que mueran a su vida, que mueran a su pecado y que vivan para Cristo, en vez de enseñarle a la iglesia a que sean más fieles, a que sean más responsables, a que sean más consagrados, a que realmente busquen a Dios. No, le siguen enseñando que Dios tiene grandes planes de riqueza, de grandeza, que Dios te ha diseñado para grandes propósitos en tu vida. ¿Están aquí conmigo, hermanos? Grandes planes tiene Dios para contigo. Dice Joel Austin, tu mejor vida hoy. Todas esas barbaridades ciegan y nublan la mente de la gente. ¿Está aquí conmigo, hermano?
nublan la mente de la gente, perturban los pensamientos de la gente. Y en vez de estar enfocados en Cristo Jesús, enfocan sus ojos y ponen su vista en las cosas terrenales. Por eso es que nosotros no nos detenemos en decir que esos lugares no son lugares de salvación, son lugares de perdición. Porque en vez de enseñar al rebaño a que teman a Dios y que mantengan su vida en Cristo, no, lo enseñan a conquistar este mundo. Y por eso, de hecho, hace poquito le enviaba un documento. Si usted lo quiere, si usted quiere ese documento, yo se lo envío. Pero hay una cosa muy peculiar, y yo sé que a mis hermanos presbiterianos, a milenaristas, no les gusta. Pero la idea de la conquista del mundo es la misma idea o la misma teología de una teología que se llama el reino hoy. Que significa que todas las riquezas de Dios, indiscutiblemente, la iglesia las tiene que disfrutar. Y no se refiere a riquezas espirituales, se refiere a riquezas materiales. Enseñan que la iglesia tiene que poseer las riquezas de la tierra. Se los estoy explicando. Si nosotros con 3 chuchulucos nos pervertimos, ¿cuánto no será que te caiga $1,000,000, hermano? Seamos sinceros, ¿sí o no? ¿Qué les he dicho yo? ¿Qué les he enseñado siempre a través de los años? ¿No les he dicho que cuando alguien te ofrezca un trabajo del domingo, tú le huyas como el que le estás huyendo al diablo? Bueno, nada más el domingo, amén, no todos los días, no se la agarren tampoco de todos los días. Porque hay que trabajar cuando dicen amén. Pero no el domingo. Porque el domingo es el día de satisfacción de nuestro Señor y de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? No perviertas tu alma, tu vida. No dejes que se vaya detrás de estas cosas terrenales. Pon atención. La Biblia claramente dice que busquemos el reino de Dios. ¿Qué? Primero. Y después todas las cosas. ¿Qué? Esa es la enseñanza que debemos de aceptar y tomar en nuestra alma. Nada de que Dios te puso por cabeza y no por cola. Y que tú eres un princesito y una princesita del Señor. Esas son tonterías. Nosotros no somos más que siervos inútiles. No somos más que eso, más que siervos inútiles. ¿Están aquí conmigo, hermano? Eso de que, yo soy el hijo del rey, soy la hija del rey. Está bien, somos hijos de nuestro Dios, pero no somos más que esclavos. Esclavos, dolos, como Pablo lo decía. Somos esclavos del Señor. Ese arrebatamiento no sabemos cuándo será, pero sí sabremos distinguir los tiempos. Y eso es una bendición. Antes de la tribulación, les decía que algunos estudiosos, hermanos, pueden discrepar, ¿verdad? ¿En cuánto será este rapto? Si es antes de la tribulación, en medio de la tribulación, o quizás será después, al final de la tribulación, porque hay estas creencias, hay estos diferentes tipos de interpretación escatológica, si será antes de la tribulación, ¿sí? Muchos teólogos deducen que la iglesia será arrebatada antes de la tribulación, ¿sí? Porque algunos deducen que Apocalipsis 3:10 lo dice. Lucas 21:34 dice: mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez. Es lo que les estoy explicando. Esto dice aquí el Señor Jesús, es lo que les estoy explicando. Y de los afanes de esta vida. Y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que sean tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Los que creen que el Señor vendrá antes de la tribulación, en este pasaje basan esa creencia. Oren para que sean tenidos por dignos. Pero de este pasaje se desprenden algunas otras creencias que causan más temor que confianza. Les decía que conocí a una señora antes que iba a la radio, cuando iba a predicar a la radio. Conocí a una señora que decía ella tenía la creencia porque son esas personas que usan falda. Porque creen que la falda pues trae cierta santidad o ciertos puntos más ante Dios.
Son creencias que enseñan incluso que las mujeres no deben de maquillarse, no deben de ponerse aretes ni nada de eso. Son creencias respetables hasta cierto punto, son sus creencias. Pero lo que le decía es que esta señora decía, no, dice, yo no podía, yo durante el día, porque de hecho hay personas de esas personas que usan abajo un pantalón y encima del pantalón se ponen la falda. No sé si los ha mirado. Entonces ella decía, no, yo me tengo que dormir. Ella decía, me tengo que dormir con falda porque no vaya a ser que el Señor llegue de noche y me quede yo. Ese modo de pensar es incorrecto, hermanos. Algunos creen, otros creen que el Señor vendrá en medio de la tribulación, o sea, a la mitad de los 7 años, a los 3 años y medio, hermano. Porque creen y deducen que esos 3 años y medio la tribulación no será tan extremadamente dura como los últimos 3 años y medio. Dice Daniel 9:27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar. Está hablando los primeros 3 años y medio, ¿verdad? Que el anticristo, la bestia, se manifestarán abiertamente en contra del Señor. Dice, y hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y los que está determinado se derrame sobre el desolador. Está hablando del tiempo futuro, lo que decía la semana pasada, del falso profeta, del anticristo, cómo la ira de Dios se derramará sobre él, pero no solamente sobre él, sino también sobre todos sus seguidores. ¿Sí miraron la semana pasada, iglesia? ¿Sí estuvieron aquí? ¿O no vinieron? No vinieron, digo porque algunos vienen, pero como que no vienen, ¿no? Como que tiene que entender para que pueda usted explicarlo a otro. Yo siempre he dicho esto, lo entiendo por mí, pero lo entiendo para explicarlo. Lo entiendo por mí y lo entiendo para explicarlo a otro. ¿Sí me explico? No uno dice, sí es cierto, y ya me voy y me olvido. Y alguien te pregunte, ¿de qué trató o de qué habla esto? Y tú no sepas contestar. Tengo que entenderlo para explicarlo a otro. Entonces, algunos creen que el Señor volverá antes de la tribulación. Y a muchos dicen, sí, que el Señor venga antes de la tribulación, que no pasemos tribulación y todos nos vamos felices y contentos al cielo. Otros dicen, no, el Señor a la mitad de la tribulación vendrá, porque es importante que la iglesia pues se afirme, porque pues a veces parece que la iglesia, la única manera que he entendido a través de la historia, no es un invento mío, la única manera que la iglesia ha entendido a través de la historia ha sido a través de la tribulación, iglesia. Ha sido a través, la iglesia más santa, más pura, más entregada a Dios ha sido cuando eran perseguidos para ser asesinados. La iglesia de hoy en día, la de hoy en día, nuestra iglesia de hoy por hoy, no está perdida. Lo que sigue, están extraviados en sus afanes de esta vida. En sus afanes, en las embriagueces. El Señor dice, no dejen que la glotonería y embriaguez, y no se refiere a comer, no, se refiere al desliz de la indiferencia, hermano, de la venida del Señor. Otros creen que el Señor vendrá al final de la tribulación. Estos creen, hermano, que la iglesia pasará por 7 años de tribulación. 7 años, o sea, no 3 años y medio, sino 7 años. Estoy dando 3 teorías, amén, hermanos. Los que creen que el Señor vendrá antes, los que creen que el Señor vendrá a la mitad y los que creen que el Señor vendrá al final de la tribulación, después de los 7 años y medio. Dice Mateo 24:21, porque habrá entonces gran tribulación, la cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Algunos creen que aquí el Señor está diciendo que la iglesia pasará por los 7 años totales y absolutos. Ahora dice que serán acortados, dando a entender que los 7 años son suficientes para que los escogidos de Dios se vea y se sepa. Pero también hay un problema en este concepto, porque en realidad el Señor no necesita comprobar quiénes son los que son de Él. El Señor sabe quiénes son de Él, ¿no, iglesia?
Pero en cierta manera, lo que se entiende, porque les explicaba al principio, en el segundo mensaje de esta serie, es si la iglesia pasará por la gran tribulación. De hecho, ese es el mensaje número 5, ¿sí? Ya van 5 con este. La iglesia pasará por la gran tribulación y les explicaba que hay mucha gente dentro de las iglesias que yo sí creo que son salvos, que Dios les ha dado vida eterna. Perfectos y buenos no podemos esperar ni ponernos nosotros a decir, no, este hermano, pues estos hermanos pues están ahí a medias tintas, quizás no son nacidos de nuevo. Estos hermanos, no, pues están ahí medios tibios, quizás no son de Dios. No podemos hacer eso. Se lo vuelvo a repetir. Creo firmemente que el Señor ha rescatado a mucha gente, a muchísima gente. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Pero hay gente que en vez de afirmarse, han adormecido su vida, han mirado, como se explicaba esta mañana, han mirado sobre la barda y están coqueteando con el mundo, con los afanes de la tierra. Y ay, qué bonitas casas, ay, qué bonitos trabajos, ay, cuánto dinero tienen aquellos, mira qué carrazos. Están coqueteando con el mundo. Están, en vez de poner sus ojos en Cristo, están mirando este mundo porque se les mira. Dice la Biblia que por sus frutos, ¿qué? Entonces, hay muy poco fruto espiritual en sus vidas. Entonces, eso significa que están perdiendo su tiempo y su vida en otras cosas absolutamente inservibles. Están coqueteando con el mundo. Entonces, es importante que la iglesia pase por cierta tribulación para que esos que están coqueteando con el mundo, como dijo Josué, si quieren pueden servir a los dioses de los amorreos que están al otro lado del río, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Ahora, esos cuadritos que pone uno en mi casa y yo serviremos a Jehová son muy engañosos, ¿amén? Son muy engañosos, créanmelo. Hay muchas casas que los han comprado de embalde. Yo conocí una familia que no tenía uno, tenía como 5 hermanos. 5 cuadros que dicen, mi casa ya serviremos a Jehová. ¿Y sabe dónde terminó esa familia? ¿Sabe dónde terminó? ¿En qué terminó? Adorando la Santa Muerte, hermanos. Fue tanta su apostasía y su desliz que ahora están, miro posts en su Facebook que le piden a la muerte. Créamelo, servir al Señor es algo del corazón. Porque una de dos. La tribulación va a servir para que te afirmes en Cristo. ¿O sabes para qué? Para que te acabes de deslizar. Así es que por eso la Biblia claramente dice que afirmemos el corazón en la gracia, iglesia. Que afirmemos el corazón en la gracia. Porque tiempos duros, difíciles, van a venir. Van a venir. ¿A cuánto ya los tiene hasta acá la mascarilla? Hermanos, ¿no? ¿O les gusta? Fíjense que ya, a ver qué estaba mirando la otra vez, ya como que ya sacan hasta mascarillas de colores y de todos sabores, ¿verdad, hermanos? Pero créame, bueno, no sé usted, pero ya nos tiene a muchos hasta acá, ya no la queremos saber nada de ella. Pero imagínense que empiece a venir una imposición por ley. Por ley. Que si tú no usas mascarilla, puedes tener una multa o encarcelamiento. Estoy hablando en ese sentido, pero ¿qué tal? Porque usted sabe lo que estos miserables gobiernos, bueno, aquel que pretende llegar, sabe que ellos creen, también el gobierno aquí estatal, nuestro estado dorado de California, es el estado más bonito, hermanos. Créanmelo, yo he visitado muchos estados en la nación, y no hay como California. Pero es carísimo para vivir aquí. Los taxis están acá. Pero dicen estos miserables, Gabino Barrera, dice él, ¿qué tal si el día de mañana dice, está prohibido reunirse? Por ley, por mandato y estatuto. A mucha gente yo sé que eso le va a caer como ¿qué? Como anillo al dedo. Señor, escuchaste mis oraciones. Pero la iglesia del Señor no puede vivir sin reunirse con los hermanos. Porque dijo David, mirad cuán bueno y delicioso es. ¿No, hermanos?
Hay una belleza específica en la reunión de los hijos de Dios. Hay una belleza única y específica. Que haya gente que diga, no, Ok, a lo que iba. Es que estos gobiernos creen que tú te contaminas más en la iglesia que en el remate o que en la Walmart. Hermanos, hace poco fui al mall de los hispanos, al remate fui. Hermanos, yo qué más quisiera que la gente hiciera fila para entrar a la iglesia, a la casa de Dios. No le miento. Había como unas 200 personas haciendo fila, más aparte los miles que ya estaban adentro, hermano. Pregunto, ¿eso no es un foco de contaminación si existiera? Hermanos, ¿por qué culpan a la iglesia? Porque es una guerra espiritual en contra de la iglesia, en contra de los hijos de Dios. Bueno, eso se va a multiplicar por 100. Y aquellos tibios que andan, que yo no voy. ¿Por qué? Me duele el pelo. Yo no voy. ¿Por qué? Es que el pastor me miró feo. Yo no voy. ¿Por qué? No, pues es que no me gustan las sillas. Si las cambian a verde sí voy. El azul no me gusta. Por puras tonterías. Cuando aparezca una persecución, o una de dos, o te afirmas en Cristo y dejan de hacerle al cuento, o te vas a deslizar con este mundo. ¿Me explico, hermanos? Porque en medio de las tribulaciones y de las persecuciones, ¿usted no cree que hubo muchos cristianos que vendieron a los otros cristianos, que los traicionaron? Claro que sí. Si nunca ha leído, hay un libro que se llama Los Mártires. Así se llama, Los Mártires. Usted va a ver historias donde familiares traicionaban a sus familiares cristianos. Familiares traicionaban por no morir, los traicionaban. Les decían, están en tal cueva, están en tal monte, están en tal lugar, escondidos, están en tal sótano. Los vendían. ¿Usted cree que cuando llegue ese momento no muchos fracasarán absolutamente, hermano, y venderán al pueblo de Dios? Claro que sí. Así es que vendrá la tribulación. Pero si el Señor, tú como hijo de Dios, si el Señor viene antes de la tribulación, gloria a Dios. Si viene a la mitad de la tribulación, gloria a Dios. O si el Señor viene al final de la tribulación, gloria a Dios. Si vivimos, le he dicho, si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Amén, hermanos. Vamos a poner una pequeña cronología de los eventos y futuros eventos. Después del arrebatamiento ya no habrá arrepentimiento. Después del arrebatamiento ya no habrá arrepentimiento. Aquí les estoy explicando. Si una persona, cuando el rapto venga, si alguna persona dice, no, yo voy a tener una segunda oportunidad, estás muy equivocado. Si te dejaste llevar por las películas de Hollywood o por las enseñanzas, esas enseñanzas, como les explicaba al principio, especialmente el movimiento carismático, ha hecho unos chilaquiles de la teología, ha hecho una, ¿cómo se llama esa comida dulce capirotada de la teología? Han hecho una capirotada, le han puesto de todo. Ay, no, yo me voy a quedar una segunda oportunidad. ¿Quién les enseñó eso? ¿Quién les enseñó eso, mi amada iglesia? Eso es inexistente e inconsistente con la palabra de Dios. Cuando Jesús regrese y levante su iglesia, todos los que se queden serán impíos, hermanos. Impíos, sellados con el sello de la bestia, que puede ser un espíritu de error. ¿Se recuerda la semana pasada? Leíamos en 2 Tesalonicenses donde dice que el Señor mismo enviará un espíritu de error para que crean la mentira. Claro que sí. Apocalipsis 16:9, porque esa segunda oportunidad no existe, hermano. Apocalipsis 16:9, estoy tratando de ir un poquitito rápido. Dice, y los hombres se quemaron con el calor y blasfemaron el nombre de Dios. Está hablando aquí ya después del rapto, después del arrebatamiento. Y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas. Y mire lo que dice ahí. ¿Qué dice? Y no se arrepintieron para darle gloria. Ahí mismo en Apocalipsis 16, verso 11. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras. Y no, ¿qué, hermanos?
En el verso 21, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Fíjese, iglesia, ¿por qué no hay arrepentimiento después del arrebatamiento? ¿Por qué ya no existe una segunda oportunidad? Porque el Espíritu de Dios ya no estará sobre la tierra. ¿Qué es lo que convence al hombre de pecado, de justicia y de juicio? La Biblia lo dice en el libro de Apocalipsis, ahí lo miramos. Bueno, en el capítulo 22 de Apocalipsis dice que la iglesia y la iglesia y el Espíritu dicen, ven, Señor Jesús. El Espíritu será levantado o se irá con su iglesia. No se quedará el Espíritu y la iglesia se irá. Eso no existe, eso no es inconsistente con cualquier teología. Solamente este grupo que ha hecho circo, maroma y teatro con toda la teología, que es algo penoso, pero es así. Ahí están. Entonces, después del arrebatamiento, Dios trabaja con su pueblo judío, hermanos. Porque los judíos necesitan ser restaurados. Y necesitan ser llamados de todos los confines de la tierra para ser una nación. Tercero, Jesús regresa a destruir a sus enemigos y comienza el milenio. Después del arrebatamiento, la Biblia habla de la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo es cuando el Señor venga, aplaste a todos sus enemigos y comience un milenio juntamente con los judíos y con su iglesia, con su pueblo. Ahora, vuelvo a reiterar, usted como iglesia del Señor, usted como hijo de Dios, usted como persona que ha creído en Cristo Jesús, tiene que entender esto. Si usted ha tomado, adoptado, ha creído por ahí esa creencia de que habrá una segunda oportunidad, es en lo absoluto. Porque, escúcheme una cosa, hermanos. Por ejemplo, y lo quiero dar sin un afán de nada, pero escúcheme esto. El Espíritu de Dios habla a través de nosotros como predicadores para que la iglesia se arrepienta hoy, no después del arrebatamiento. ¿Me está siguiendo, hermanos? Para que la iglesia se arrepienta hoy, para que la iglesia busque al Señor hoy, para que hoy se rinda al Señor, para que hoy busque a Dios con todo su corazón. Tercero, ¿qué significa estar preparados? ¿Sí? Volviendo al punto, es que muchos han distorsionado la teología del arrebatamiento e incluso lo ridiculizan, hermano, lo cual es algo irresponsable, especialmente de personas indoctas, ignorantes, que a veces se basan en sus confesiones y credos, pero no en la Biblia. Le voy a dar una pregunta y no levante la mano ni conteste para que no pase vergüenzas aquí frente a todos. Pero le voy a hacer una pregunta. ¿Alguna vez usted le ha llegado temor de quedarse en el arrebatamiento? Ha dicho, ay, Señor, ¿cómo le hago? Yo quiero irme contigo. Ese temor, desaparezcalo si usted es un hijo de Dios. Amén, hermano. Desaparezcalo. Porque el Señor nos ha llamado a estar preparados, pero no asustados. No asustados, porque la esperanza no avergüenza, dice Pablo. Esperanza no avergüenza. Usted no debe, ay, me voy a quedar, si es que no hago esto, lo otro. Es una cosa, y se lo voy a dejar claro, usted en esta vida y en esta tierra jamás logrará ni alcanzará una perfección. Dios, por eso la Biblia dice que nosotros los que vivimos en Cristo vamos a ser, ¿qué? Transformados. ¿Por qué? Porque Dios no te puede meter así, ni a ti ni a mí, así como vivimos y así como estamos. ¿Me va siguiendo, hermano? Ahora vuelvo a decirle, no lo tome a mal, por el mal. Pues me hubiera dicho, pastor, ahorita salgo y me paso por un 24, me hubiera dicho. No. Santifíquese al Señor cuando dicen amén.
Una pregunta, ¿debo prepararme para el arrebatamiento? ¿Debo prepararme? ¿Debo estar preparado? No, porque en Cristo ya lo estamos. Amén, hermanos. Escúcheme, en Cristo ya estamos preparados. ¿No dice la Biblia que Él nos compró con precio de sangre? Hermanos, ponga atención en eso. El Señor nos compró. Discúlpeme que me tarde un poquito más, pero estos temas, créame que es muchísima información para sintetizarle un poquito. Amén. Trato de tomar 1 hora, 1 hora 5, 1 hora 10, 1 hora 20, 1 hora 40 más o menos. Amén. Pero escúcheme. Usted en Cristo ya está listo, porque ya fue comprado, ya fue sellado. ¿A qué se refiere la gente? Como que no, tienes que estar preparado. Tienes que estar bien preparado para... Demos una cosa, hermano. Hay ovejas que casi tiene uno que estar todos los días. Órale, vámonos, camínale. Ajá, apúrate. ¿Cuánto dicen amén, hermano? ¿Sí o no? Porque ya vas caminando y ya volteas para atrás y están 3 ovejas ya en los cerros. ¿Cuántos dicen amén? Ahora sí, como dice ese dicho, se van las ovejas al cerro, ¿verdad? ¿Qué pasó con ustedes, ovejas? Este es el camino, vengan. ¿Sí me explico, iglesia? Entonces imagínense que a esas ovejas que andan allá en los cerros, pajareando, el rebaño va caminando. Imagínense que el Señor levanta y esas ovejas se quedaron porque andaban allá entre los cerros. Hermanos, ovejas son ovejas. Cabras son cabras. ¿Me entendió? Las ovejas del Señor escuchan su voz y sí, lo siguen. No le hacen el cuento allá entre los cerros, en los montes. ¿Sí? Las ovejas buscan el alimento de Dios cuando dicen amén. Y como te he dicho muchas veces, las cabras comen hasta placas de carro. Comen madera, comen palo, comen lo que sea. No, a ver,